Hola mis amigos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos y encontrarnos nuevamente. Gracias por estar ahí y por acompañarme una vez más. Hoy compartiré con ustedes el capítulo Libres de la culpa. ¿Qué es el sentimiento de culpa? ¿Qué diferencia hay entre culpa y vergüenza? ¿Podremos liberarnos del sentimiento de culpa? A lo largo del tema encontrarás las respuestas para cada una de estas preguntas. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿deseas estudiar la Biblia? No dejes de escribirme en la dirección que aparece en pantalla. ¿Quién de nosotros no ha sentido en algún momento un sentimiento de culpa? Y cuando alguna acción, alguna palabra, algún hecho fue expuesto en público, hasta hemos pasado vergüenza. El Diccionario de la Salud habla de la culpa y dice lo siguiente: la culpa es una vivencia psicológica que surge a consecuencia de una acción que causa un daño y que provoca un sentimiento de responsabilidad. También dice que puede surgir por la omisión intencionada de un acto. La culpa es un sentimiento, una emoción cognitiva basada en una emoción más básica. Y la misma Enciclopedia de la Salud dice que en el niño la vergüenza surge al año o al año y medio de edad, y la culpa surge entre los 3 y los 4 años. Y cuando hablamos de culpa, el sentimiento de culpa podría derivarse en dos acciones. Cuando la culpa puede ser reconocida, cuando puede ser evaluada, cuando se puede pedir perdón, cuando esa culpa de alguna forma nos lleva a algo positivo, puede ser que resulte en beneficio para la vida de la persona que tuvo ese sentimiento de culpa. Pero cuando la culpa nos lleva a deprimirnos, cuando nos lleva a tener un sentimiento hostil incluso hacia nosotros mismos, podemos caer en la depresión. Vamos a ver en esta hora un personaje de las Sagradas Escrituras que bien ilustra cómo podría llevarse adelante el sentimiento de culpa. Y estoy hablando de Judas. ¿Quién era Judas? Judas era un discípulo de Jesús. Judas era una persona que había sido llamada por Jesús para poder enviarlo a predicar, prepararlos como un predicador para su reino. Cuando uno estudia la vida de Judas, encuentra que Judas, el nombre Judas, significa alabanza. Y era un nombre muy popular, muy común en los tiempos de Jesús. Incluso el que llevaba el nombre de Judas, en realidad tenía que ver con la audacia y el heroísmo. Judas había sido no solamente incorporado al cuerpo de discípulos, sino que tenía dentro de los discípulos un cargo muy importante, y era el que llevaba adelante la economía, el que llevaba la bolsa de dinero, el que estaba preocupado por las finanzas del grupo a fin de poder prever las necesidades para cada uno de sus compañeros. Y entonces tenemos que, como resumen, Judas era hijo de Judá, era parte del cuerpo apostólico, tenía habilidades ejecutivas y tuvo el privilegio y la gran oportunidad de sentarse a los pies del Maestro para poder escuchar de sus palabras el mensaje que tenía que luego compartir. ¿Cuál era el carácter de Judas? Judas tenía varias características en su vida. Era deshonesto,
era avaro, tenía una espiritualidad superficial, era negligente, era falso y traicionero, y tenía un gran sentimiento de culpa. ¿Qué lecciones podemos sacar de la vida de Judas? Judas, en primer lugar, tenía un peligro mortal, que era el peligro del pecado secreto. Era una persona reservada y por lo tanto no contaba ni pedía algún consejo para poder encarrilar un poco su vida. Tenía un pecado secreto, que era la codicia, el deseo de exaltación propia, el deseo de querer ser más que sus compañeros. Pero esto no lo compartía con nadie. No era como Pedro y otros discípulos que lo sugería e incluso se manifestaba. En realidad, en la vida de Judas nadie sabía lo que él pensaba, ni siquiera lo que él deseaba. Tenía un pecado secreto, que era la codicia. En segundo punto, Judas tenía la asociación con lo que es espiritual, pero eso no garantizó que él cambie, porque en realidad la asociación con lo espiritual no te garantiza de que seas una persona espiritual. El hecho que estés o seas amigo de un pastor, de una persona profundamente consagrada, no implica que tú seas de la misma manera. Lo mismo le pasaba a Judas. En tercer lugar, el sentimiento de culpa puede ser mortal. Sin embargo, en Cristo podemos ser perdonados y liberados. Nosotros tenemos en la vida de los discípulos dos ejemplos. Uno, el de Judas. Judas, ya hablamos de sus características. El otro era Pedro, que aunque cometió errores, su culpa, él le produjo una profunda amargura y un sentimiento que después lo exteriorizaría y Jesús lo perdonaría. Mi querido amigo, mi querida amiga, Mateo el capítulo 11, versículo 28, dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Hay una culpa en tu vida que no te deja ser feliz? ¿Hay un vacío en tu ser que no te permite disfrutar de la vida? ¿Vives angustiada por ese sentimiento de culpa de alguna palabra, de algún hecho, de alguna acción, de alguna actitud que hayas tenido y no te deja ser feliz? Dice Jesús: venid a mí. Yo quiero invitarte en esta hora a que pienses en Jesús. No soy yo el que te está invitando, es Jesús el que te dice: venid a mí. Venid a mí no los que no tienen carga, vengan a mí no los que no tienen preocupaciones, vengan a mí no los que no tienen culpa. Justamente Jesús nos dice a todos aquellos que tienen problemas, dificultades, angustias, que viven oprimidos bajo el sentimiento de culpa: venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y la recompensa, la solución, es descansar. Qué hermoso es descansar. Qué hermoso es levantarse por la mañana y sentirse libre de cualquier sentimiento que me haga empezar mal el día. Jesús me dice: venid a mí y descansad. Y yo quiero invitarte en esta hora a que aceptes el llamado de Jesús, que aceptes ir a Jesús, allí donde estás, al lado de la persona con quien tenés al lado. Decile que te ayude, que te oriente, que te apoye, porque vos querés encontrarte con Jesús. Tu vida hoy puede cambiar, tu vida hoy puede ser distinta, tu vida hoy puede verse libre del sentimiento de culpa. Quiero orar por ti,
ahí donde estás, quisiera elevar una plegaria pidiéndole a Dios por tu vida. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque tú también no solamente nos libras del pecado y sus consecuencias, no solamente nos libras de la esclavitud de nuestras acciones, sino también nos libras de nuestros sentimientos, especialmente de los sentimientos de culpa. Y quisiéramos pedirte en esta hora que puedas estar con todos aquellos que han escuchado este mensaje, que puedas entrar en sus corazones y libertarlos, librarlos de esos sentimientos que los oprimen. Y Señor, quisiera rogarte que le des a cada uno la tranquilidad de tu presencia, la seguridad de que tú estás limpiando y libertando sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, entregamos a todas estas personas en tus manos. Amén. Y como vengo haciendo al final de cada capítulo, te recuerdo la consigna del principio. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, si te gustaría estudiar la Biblia, no dejes de escribirme a la dirección que aparece en pantalla. En el próximo capítulo hablaremos sobre libres de la incredulidad.